Les agradezco mucho que hayan venido. Tenemos un cupo limitado a 30 personas máximo porque esto es un poco innovador, digamos, ¿no? Porque he mezclado conferencia con visita guiada. La visita guiada es lo primero que ven en el título, ven en barroco del Museo Arqueológico Nacional, que es lo que vamos a ver. Está en la vitrina cero, que saben que es esto que está, esta vitrina que está al principio de la exposición permanente. Y que, bueno, pues que solemos exponer temáticas reducidas, claro, como lo que da la vitrina. Y, bueno, luego tenemos también otro panel al lado donde solemos poner otras piezas, si hace falta. Hay gente o departamentos que no necesitan esa información adicional. En nuestro caso sí la hemos utilizado. Y la conferencia, que es lo primero, me va a servir para ponerles en contexto un tema bastante desconocido, como es el del Belén barroco portugués. La edad de oro para los especialistas es precisamente el siglo XVIII y Lisboa. Y como van a ver ahora por los ejemplares y lo que veremos luego en la exposición, pues creo que es justamente así. La verdad es que, como les digo, creo que han puesto 1 hora y cuarto. Me parece que tardará 1 hora más o menos, no creo que vayamos a estar más. Y pues nada, lo primero me gustaría, aparte de agradecerle su presencia, por supuesto, es agradecimientos varios que son de rigor en este caso. Por un lado, tenemos el montaje de la exposición, que ha sido pues bastante laborioso. Luego les explicaré, creo que tiene un cierto interés desde el punto de vista escenográfico. Lo que he buscado cuando lo ideé era un poco imitar lo que vamos a ver en la estructura de estos belenes lisboetas, pero bueno, luego esto lo explicaré. Que es una estructura bastante inamovible, como van a ver. No tiene mucho que ver en ese sentido con Nápoles, que es mucho más libre. También me referiré a Nápoles. Cuando estábamos antes montando, bueno, mi compañera Carmen, que está ahí arriba, estábamos montando y apareció una señora, la primera visitante del museo, y le ha dicho a otra que, bueno, será un Belén napolitano. Digo, también es culpa nuestra porque en el título no hemos puesto portugués, que conste que yo dije que pusieran portugués, pero bueno, a veces hay unos condicionantes que uno no domina, ¿no? De ahí la novedad, como digo, de que sea un Belén portugués. No quiero aburrirles con los agradecimientos, pero por supuesto tengo que agradecer al museo, a su directora Isabel Izquierdo, a su directora Cristina Villar, que han colaborado activamente en la exposición, también a mis compañeras de departamento, Carmen, a la que ya he citado, y Marian Granados, que no ha podido venir, y luego pues también a todo el equipo de comunicación, difusión, documentación, etcétera, que han colaborado, como digo. Además, es obligado, es que siento tantos agradecimientos, pero como esto va a quedar grabado, lo pueden oír y no puedo hacer otra cosa. En este caso, además, estoy muy agradecido al Museo Nacional de Arte Antigua de Lisboa, que es el que nos ha prestado una fotografía que sirve de fondo a la vitrina, porque nosotros no teníamos nacimiento, y entonces se me ocurrió hacer un trampantojo barroco que creo que ha sido bastante logrado por lo que están comentando por ahí la gente. Ya luego tendrá usted su opinión, obviamente. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí a la derecha, tenemos una de nuestras esculturas para que lo comparen con la de la fotografía de fondo que les estoy comentando del Museo Nacional de Arte Antigua de Lisboa, ¿no? Como ven, es el mismo autor, claramente, ¿no? Antonio Ferreira, una persona muy escurridiza, la verdad, a la que me referiré pues, con un poco más de exhaustividad de la que quisiera, porque yo creo que ni en Portugal mismo tienen muy claro quién es este Antonio Ferreira, que la verdad es que se ha mostrado como un escultor de primer orden, como vamos a ver, al menos en los belenes, ¿no? Además, también tengo que agradecer a la empresa de montaje, Peipe, a Pablo González, que ha logrado unos efectos de claroscuro barrocos maravillosos para conseguir ese engaño, ¿no?, de trampantojo. Después también a Luis Miguel Muñoz Fragua, Luismi, que es el jefe de la empresa de restauración, que ha restaurado las esculturas para la ocasión, y también a Ana María Pérez, conservadora del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que me ha proporcionado bastante bibliografía para poder pronunciar esta conferencia, porque, como digo, es una cosa bastante desconocida esta del Belén barroco portugués. Y ahora ya vamos a hablar unas pequeñas generalidades del Belén y luego ya me meteré de lleno en todo lo portugués y lisboeta. Bueno, el Belén en Portugal se le dice presepio, igual que en italiano, viene del latín, el presepium, establo, o presepe, el pesebre. Lógicamente narra el nacimiento de Cristo según el Evangelio de San Lucas o el de San Mateo, y se celebraba o se representaba en teatros religiosos llamados misterios dentro de las iglesias, y
De hecho, se atribuye a San Francisco en la Nochebuena de 1223. Aquí vemos esta pintura de Giotto que representa el episodio de la Basílica de San Francisco de Asís. Sacó, digamos, de ese recinto sacro, sacó al mundo profano, fuera de la iglesia, por primera vez un cuadro viviente, y esto se supone pues, que es un poco el precursor del nacimiento actual, ¿no? Pero es que además hay que contar que se enriqueció, lo que tenemos hoy en el imaginario colectivo, se enriqueció con escenas y figuras por medio de los evangelios apócrifos, con escenas tomadas de ahí, o en descripciones visionarias de místicos, así como también, por ejemplo, de las diferentes partes de la cristiandad, ¿no? Y esto dio lugar a unas tradiciones que fueron vistas con bastante recelo por parte de la Iglesia en la Baja Edad Media, y de hecho en el Concilio de Trento, en su última sesión en 1563, se condenaron las imágenes o representaciones causantes de superstición, y entre ellos prohibieron aspectos específicos de los belenes, pues que podían desvirtuar dogmas de la fe, ¿no? Que podían ser más bien próximos a la idolatría. Es decir, lo importante era no honrar los objetos, sino que estos objetos pues, llevaran a la devoción de los conceptos, ¿no? Pero el caso es que esto se mantuvo por la propia Iglesia, paradójicamente. Las órdenes religiosas y sobre todo los franciscanos fueron los que pues, llegaron a mantener estas costumbres arcaicas, a veces con formas nuevas, ¿no? Esto lo veremos en algún ejemplo de lo que voy a contar. Y vamos a pasar ya a hablar del caso portugués. No quiero tampoco andar mucho con el Belén europeo, porque no es el caso. De eso sabrán probablemente ustedes más que yo. Y nos vamos a situar en 1502, esto es una recreación del principio del siglo XX, del monólogo del vaquero de Gil Vicente, el famoso poeta y dramaturgo precursor de Luis de Camões, que hizo esta obra por encargo de doña María, que era la reina, la mujer de Manuel I el Afortunado, con motivo del nacimiento de su hijo, el heredero y futuro Juan III el Piadoso. Y el caso es que gustó tanto a la reina que le pidió que la representara todos los años por Navidades, esta obra. Claro, el monólogo del vaquero era una cosa profana y le dio un aspecto más religioso, pastoril, y por ejemplo, en la obra se sabe que había unas ofrendas rústicas de los pastores al niño como quesos, ¿no? Esto vamos a verlo también en la representación del Belén portugués, porque a partir de este momento se dice tradicionalmente que es cuando empieza, digamos, a representarse estos belenes en escultura, ¿no? Y para eso tiene mucha importancia los altares con la Natividad. Había altares dedicados a la Natividad, por ejemplo, el del convento de la Madre de Dios de Lisboa, que tiene un Belén muy importante que vamos a ver luego. Pues en esos altares ya se iban poniendo pues, figuras adicionales a simplemente el nacimiento con María José y el niño, ¿no? En 1558 tenemos noticia de un escultor español que en Lisboa contrata, Sebastián de Arteaga, contrata para la Hermandad de los Libreros en la iglesia parroquial de Santa Catalina Mártir, de Sinaí, del monte Sinaí, pues encarga un Belén donde bueno, está lógicamente de bulto, pero solo en las cabezas, manos y pies, ¿no? Y entre ellos pues está, lógicamente, pues San José, la Virgen, el Niño, el buey y la mula. También está un rey viejo, dice así el contrato, rey mancebo, otro negro y 3 pastores. Pero bueno, puede llamar un poco más la atención la presencia de 3 apóstoles, como son Juan, Pedro y Santiago, o de Judas Iscariote, lo que cual está claramente haciendo referencia a la misión redentora del Niño, ¿no? A través de su pasión. Y tenemos después ya en 1618, en el monasterio de San Salvador de Lisboa, pues hay una monja que tiene una visión que yo creo que es más importante de lo que se ha destacado en Portugal. Tuvo una visión y luego hizo reproducir del nacimiento, de cómo fue el nacimiento, y luego lo hizo reproducir en escultura. Y me da la impresión de que este Belén pudo ser un poco la estructura esa que les decía, bastante inamovible a través del tiempo, que se utilizó esta visión, que es la que vamos a ver ahora en esos esquemas, ¿no? de cómo son los belenes portugueses. Y ya después, en 1628, hay una noticia, por ejemplo, de un escultor, João Varellao, que hacía pequeñas figuras y pastorcitos, ¿no? para belenes. Y se suele destacar también un núcleo importante en Santa María de Alcobaça, un monasterio cerca de Lisboa, no es Lisboa mismo,
porque tienen mucha importancia en este convento los llamados barristas, es decir, como llaman los portugueses a los que trabajaban el barro cocido. Hay que decir que muchos artífices en esta época del siglo XVI-XVII de los belenes fueron los religiosos mismos, no solo fueron sus clientes. Y entonces en este núcleo de Santa María de Alcobaza, hacia 1684-1690, por esas cuentas del convento, pues se sabe que se hizo un Belén de gran tamaño, de barro cocido, y según la descripción pues está el nacimiento, lógicamente, pero también aparecen ya bajando de las rocas pastores de la montaña, ¿no? Esto lo vamos a ver también en los belenes portugueses típicos. Y este Belén estaba situado en la clausura, en un patio que daba a la sacristía, y, pues como les digo, tenemos un testimonio de cómo pudo ser a través de este otro, no es un Belén, obviamente, es la muerte de San Bernardo en la iglesia en la capilla del transepto de la iglesia. Y bueno, pues vemos que son figuras de barro cocido completas, es decir, no como había contratado Arteaga, que eran vestideras, figuras vestideras, que es lo normal, sino que ya son verdaderamente de cuerpo entero, todo de barro cocido. Y luego otra cosa interesante es, por ejemplo, vemos aquí muchos ángeles con instrumentos musicales, pues con el órgano, con laúdes, guitarras, y esto es un elemento que también va a aparecer en el Belén portugués, ¿no? ¿Qué diferencias hay con el Belén napolitano? Pues bastante considerables y muy fáciles de reconocer. En realidad, distinguir un Belén portugués de uno napolitano es muy sencillo. Aparte del barro cocido, porque lo normal en Nápoles es, sí, el barro cocido en las cabezas, manos y pies otra vez, incluso a veces brazos y piernas, pero normalmente los cuerpos son más armazones metálicos con telas que simulan vestimentas que de hecho se intercambiaban año a año y así les daban mayor variedad, ¿no? Obviamente el Belén napolitano es más escenográfico y teatral, pero sobre todo la diferencia esencial es que la clientela en Nápoles era la aristocracia y la burguesía acomodada. Es justo lo contrario que en Lisboa, al menos hasta 1750, donde las órdenes religiosas son los clientes. ¿Esto qué tiene importancia? Pues que se refleja en los propios belenes. En Nápoles tenemos, por ejemplo, este del Museo Museo Salcillo, quiero decir, de Murcia. Tenemos pues, lo típico de los napolitanos, es decir, como un reflejo de la propia ciudad de Nápoles, ¿no? En cambio, en Portugal no faltan los detalles cotidianos, como vamos a ver, pero sí que lo que se delimita es a las escenas religiosas. Ahí ya aprovechan esas escenas religiosas a veces para meter, como digo, detalles costumbristas, pero no tiene nada que ver con lo napolitano. Es una expresión mucho más genuina de la fe, digamos, ¿no? Y en Nápoles pues, tenemos unos elementos que van a aparecer en Portugal muy a cuentagotas y a finales del siglo XVIII, como por ejemplo puede ser por lo típico de los talleres, las tabernas, casas privadas, gente, pescadores, campesinos, gente vendiendo en el mercado sus productos. Aquí tenemos una carnicería, ¿no? Pues todo este tipo de elementos, como por ejemplo también ese gusto por el lujo, de mostrar los vestidos y las joyas lujosas, o también el exotismo de los personajes africanos y asiáticos, ¿no? Pues todo eso lo vamos a ver mucho menos en el caso de los belenes portugueses. Y vamos a ver ahora ya sí un ejemplo de un Belén portugués y concretamente de Lisboa para que vayamos viendo. No es que sea el ejemplar de mayor calidad ni mucho menos, pero lo traigo porque es conocido y nos puede servir para ver esa estructura que les estoy comentando desde hace rato, ¿no? Bien. Pues este Belén es el llamado Belén de las necesidades. Se llama así porque proviene del convento real de Nuestra Señora de las Necesidades, que ven ahí, que tenía también un palacio adjunto. Y este Belén está hoy en el Museo Nacional de Arte Antigua de Lisboa y escribió sobre él un monje, Fray Manuel del Portal, en 1756. Es un convento de oratorianos de San Felipe Neri y dice de este Belén que, aquí lo tienen, dicen, grande obra de mucha perfección que lo hizo un clérigo de Setúbal en esta materia insigne. Ya les he dicho que solían ser religiosos los artífices, aunque es el único que vamos a ver, el resto van a ser todos, digamos, civiles, ¿no? Y, bueno, está fechado más o menos en el primer cuarto del siglo XVIII. Aquí no lo ven, pero está metido en un escaparate, mide unos 2 metros de largo. Un escaparate, ya saben, el mueble con sus patas y las frentes con cristales y los lados para poder verlo, ¿no?
Es un tipo distinto del que hemos visto, por ejemplo, en Santa María de Alcobaça, que tenía una sala propia. Es decir, tenemos el Belén portugués, cuando es muy grande, tiene una sala propia. Cuando es un poco más reducido, puede estar bien en un escaparate o incluso en un armario, como veremos ahora también, ¿no? Y lo que es importante es que aquí ahora ya no, pero tenía unas cortinas que se descorrían solamente en Adviento y en Navidades. El resto del año estaba cerrado, ¿no? Y esto tenemos ahora, les voy a comentar la estructura material de cómo es el Belén lisboeta, ¿no? Tenemos unos armazones unas planchas de madera en los cuales se colocan pues, los objetos, entre ellos pues, estas cortezas o corchos, como hacemos ahora actualmente también para simular montañas, que simula un poco la vista del Tajo, de Lisboa desde el Tajo, ¿no? Es curioso cómo si nos vamos a otros sitios como Porto, Braga, Aveiro, incluso Coimbra o nos vamos incluso a Brasil, a Río de Janeiro, pues curiosamente solían hacer los belenes un poco según la orografía del lugar y en este caso pues está representando esa vista de Lisboa, ¿no? Y bueno, pues aparte de esto teníamos pues el típico musgo, flores de papel, ramos, etcétera, ¿no? Y estos escalonamientos de planchas de madera lo que permite es una perspectiva que se consigue por medio de un primer plano con unas figuras grandes y después, según vamos subiendo, las figuras pierden tamaño, lo cual da veracidad a la composición. También se pintaban luego los lados y el fondo. En este caso, bueno, verán arriba unas montañas pintadas. Bueno, esto es moderno, en realidad lo que solía pintar eran poblaciones, arboledas, campos, ¿no? Esto en cuanto a la estructura, digamos, material. La estructura iconográfica, pues vemos en primer lugar, ahora les pondré detalles, abajo pues ven el nacimiento con ángeles con instrumentos musicales que están dentro de una gruta, ¿no? Y esa gruta pues suele tener unas arquitecturas en ruinas, un palacio en ruinas, que en la Edad Media pues significaba que era las ruinas del Palacio de David, porque Jesús tenía de este modo una ilustre ascendencia en la casa de David, ¿no? Pero a lo largo ya del Renacimiento, la Edad Moderna, el significado ya va a ser un poco más de recuperación de la antigüedad clásica, porque estos palacios en ruinas romanos pues, muchas veces se utilizaban incluso como establos, ciertamente, ¿no? En la época. Entonces tenemos esto, aquí les enseño, por ejemplo, ya les digo que no es el de mejor calidad, pero en todo caso a Fray Manuel del Portal le pareció excelso. Y pues tenemos aquí el nacimiento con los ángeles con instrumentos musicales, que nunca falta el órgano, luego veremos otros. Aquí tenemos los pastores que vienen siempre por los lados con sus ofrendas, pues representan obviamente al pueblo llano, se le interpela para ir a acoger al niño, ¿no? Y su mensaje. Tenemos luego este flautista, normalmente tiene una gaita, pero bueno, aquí le han puesto una flauta, el niño mirando también es muy típico. Y luego pues tenemos el propio cortejo de los Reyes Magos, ¿no? Pues los Reyes Magos aquí vemos poca habilidad en los caballos, pero bueno, en todo caso pues es más una representación de la aristocracia, la realeza portuguesa, ¿no? Y también se les llama para que vayan yendo hacia Belén, para que acojan al niño, ¿no? Aquí tiene otro detalle del cortejo. Y bueno, no sé si les he enseñado que acaba normalmente, perdón, me vuelvo un momento, arriba ven como la ciudad de Jerusalén, pues ese es más o menos el esquema, ¿no? Tenemos nacimiento, ángeles con instrumentos musicales en ruinas, pastores a los lados, cortejo de los Reyes Magos y la ciudad de Jerusalén. Y luego a los lados, en la parte alta, suele haber escenas evangélicas y apócrifas, como por ejemplo tenemos aquí, ven, bueno, tenía aquí el detalle, la verdad es que me he ido para arriba, no hacía falta, ven la ciudad de Jerusalén arriba. Y como digo, pues hay detalles costumbristas, son pocos, pero alguno hay. Por ejemplo, si ven en el centro de la imagen una fuente, ¿no? Pues suele haber una escena de descanso en la fuente, un centro de reunión social, ¿no? Y arriba, si se fijan, esto es bastante más excepcional, pues hay un cazador, ¿no? Con perros y que van seguramente persiguiendo a un ciervo. Pero a la vez hay también, como digo, escenas religiosas y vemos ahí a su izquierda vemos el anuncio a los pastores y luego abajo tienen a la derecha la matanza de los inocentes, que abren y cierran el ciclo de la Navidad. Bueno, como ven, es bastante caricaturesco, ¿no? Y si les traía este Belén es también porque me interesaba, ahora sí vamos a hablar ya todo el rato de Antonio Ferreira, por tanto de la primera mitad del siglo XVIII, ¿no?
Y me interesaba hablarles de este Belén de las Necesidades porque en esa cita de Fray Manuel del Portal, que hablaba del clérigo de Setúbal, que parecía tan maravilloso, pues si completamos la frase dice: clérigo de Setúbal en esta materia insigne que salvo un curioso llamado Dionisio nadie le excede. Es decir, que Dionisio era todavía mejor que el clérigo, ¿no? Entonces, esto no sé muy bien por qué a principios del siglo XIX hubo un erudito que pensó que este Dionisio se apellidaba Ferreira. No sé por qué se sigue en toda la historiografía portuguesa esto de Dionisio Ferreira, y encima se le hizo padre de Antonio Ferreira. Por el momento en que escribió en 1756, parece que el tal Dionisio no debía estar muy lejos de esa fecha, y como vamos a ver, Antonio Ferreira se le fechan sus belenes más bien hacia 1700, entonces más bien sería en todo caso el padre Antonio y Dionisio el hijo. Pero bueno, el caso es que se ha buscado alguna noticia de este Dionisio Ferreira y han encontrado un Domingos Ferreira, tampoco es Dionisio, en el convento de la Madre de Dios, en el Antecoro, donde estaba el Belén, que vamos a ver luego. Pues había un Domingos Ferreira que cobró por algo, que tampoco se dice ni siquiera lo que es. Y entonces han buscado tanto Dionisios como Domingos Ferreiras como supuestos padres de Antonio Ferreira. Les han buscado, por ejemplo, en los libros de registros de las hermandades de San Lucas, que es la hermandad donde estaban los maestros, los artífices del dibujo, es decir, pintores, escultores, arquitectos y otros maestros, ¿no?, derivados de este conocimiento del dibujo, o también en la hermandad de San José de los Carpinteros, por si fuera no un escultor, sino un entallador de muebles o de retablos, ¿no? Pero el caso es que no han encontrado ni un Dionisio ni un Domingos Ferreira por ningún lado, y sin embargo siguen hablando de Dionisio Ferreira como el padre de Antonio Ferreira y el que empezó los belenes, y prácticamente alguno ha dicho incluso que podría ser el autor de estos que vamos a ver ahora, entre ellos el Museo de Arqueología Nacional, ¿no? Pero el caso es que en cambio lo que sí hemos encontrado, o sea, lo que sí han encontrado es Antonio Ferreira por todos los lados, es decir, han encontrado hasta 7. 4 en la Hermandad de San Lucas y 3 en la Hermandad de San José. Esto estoy hablando ahora de más o menos 1690 1650, ¿no? Y además hay una noticia de un Antonio Ferreira escultor que en 1702 dice que vivía en la Rúa Grande de Lisboa y que tenía unos 43 años, es decir, más o menos su nacimiento hacia 1660. Este Antonio Ferreira sí que creo que puede ser el autor del padre. Antonio Ferreira padre, porque yo creo que puede haber un Antonio Ferreira padre y otro hijo, por lo que vamos a ver ahora, ¿no? Pues este Antonio Ferreira padre podría ser el autor del Belén del Museo de Arqueología Nacional y el que hemos utilizado para el fondo, ¿no?, de la vitrina, y de figuras sueltas y grupos sueltos como este, por ejemplo, que están en colecciones privadas, en museos públicos, como este, por ejemplo, que tenemos en los museos estatales de Berlín, este grupo de ángeles con instrumentos musicales, ¿no? El caso es que este grupo de ángeles con instrumentos musicales lo han, con termoluminiscencia, han podido saber que la madera la han fechado hacia 1675, 25 años más o menos, es decir, segunda mitad del siglo XVII. Y es verdad que estilísticamente corresponde a finales del siglo XVII. Entonces, como digo, por ya abreviar, Antonio Ferreira padre sería el autor de este grupo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué digo Antonio Ferreira padre? Porque es que luego hay otra noticia de otro Antonio Ferreira. Es, en este caso, un tal Fray Juan de Nuestra Señora, que vivía en el convento de San Francisco de Chagas, en Sabregas, en Lisboa, otro barrio de Lisboa, que dice que Antonio Ferreira hizo el convento de la Madre de Dios, de Madre de Deus, y que era conocido como el Ferreiriña de Chelas, por vivir en este barrio lisboeta. Eso de Ferreiriña parece que le está indicando que es pequeño, igual por indicación hacia su padre, ¿no? Y que era amigo de José Almeida el Romano. Este José Almeida era un escultor que nació en 1708, volvió en 1728 con 20 años tras haber aprendido en Roma, de ahí que le llamaban el Romano, y se murió en 1769. Bueno, pues en 1742 Antonio Ferreira le traspasó una virgen de gran tamaño de barro cocido, unos 75 metros, precisamente para el convento de Fray Juan de Nuestra Señora, ¿no? Y de ahí que le conociera a este monje, ¿no? El caso es que además Joaquín Machado de Castro, que es el escultor portugués más importante de la historia, que de hecho tiene un museo en Coimbra, el Museo Machado de Castro, pues este hombre en su diccionario razonado filosófico de algunos términos técnicos pertenecientes a la bella arte de la escultura escribió lo siguiente de Antonio Ferreira, dentro del género pastoril, ¿no? En este tratado que escribió dice: nuestro escultor Antonio Ferreira tiene una propensión decidida y un merecimiento distinto en el género pastoril. El Belén realizado por este artista, que se encuentra en el convento de la Cartuja, es una pieza de gran valor y estima, así por la composición y verdad de las piezas,
como por la gracia y toque incomparable con que han sido ejecutados. La cartuja es la cartuja de Laveiras, de Lisboa, y ha desaparecido el Belén, por desgracia. El caso es que Machado de Castro debió de saber de Antonio de Ferreira a través de José Almeida el Romano, que fue su maestro, entró en su obrador en 1756, en su obrador cuando estaba en Mafra, ya no en Lisboa, ¿no? Entonces tenemos por un lado a Antonio Ferreira padre, que es el autor del museo, en mi opinión, quiero decir, ¿no?, del Museo Arqueológico Nacional y del de Santa Teresa de Carnide, que es el que vamos a ver ahora y que es el que nos ha servido de fondo de la vitrina. Y por otro lado tendríamos a Antonio Ferreira hijo, que es este que estábamos refiriendo ahora en los años 1740, el otro es de 1700, y que es el autor del convento de la Madre de Dios del Belén, que vamos a ver ahora también, ¿no? Vamos, por tanto, con el de Santa Teresa de Carnide, que, como les digo, es el del fondo de la vitrina de la exposición, ¿no?, nuestra. Aquí tienen la iglesia, es un real convento de carmelitas carmelitas descalzas, fundado en 1642 por una hija del emperador Matías de Austria. También fue sobrina del rey de Portugal. Bueno, si quieren saber el nombre, Micaela Margarita de Santa Ana, no tiene tanta importancia. Y aquí, bueno, tienen la fachada y el armario donde estuvo metido este Belén, que se lo enseñó un segundo, ahora volveremos a él. Este es el que nos ha servido de fondo, ¿no?, para la vitrina cero. Y, bueno, les pongo aquí mismo, da igual, aquí. El caso es que este Belén estaba situado no en sala propia, en este armario, ¿no?, como he dicho, en la sala de labor o recreación. Era una sala que estaba situada lejos de los espacios litúrgicos, daba al jardín, estaba al final de las celdas que servían de dormitorio a las monjas, y esto era debido a que la regla de Santa Teresa era estricta y austera y no les hacía mucha gracia las salas de labor o recreación, porque hablaban y decían que las monjas debían huir los daños de la lengua. Bueno, lógicamente al comer y al cenar podían hablar entre ellas y, de hecho, ya en el siglo XVIII se les dejaba estar en estas salas para hacer hacer bordado u otras labores para divertirse y hablar unas con otras. Sin duda les daba alivio al cansancio provocado por las vigilias, ¿no?, y las penitencias impuestas por las festividades. Y el caso es que, además, cuando vieran el Belén, lógicamente otra vez solo en Adviento y Navidades, que es cuando se abrían las puertas del armario, pues podrían tener una vista, aunque fuera artificial, del mundo exterior, ¿no?, con escenas, en este caso, de la vida popular. Como digo, queda in situ el armario. Estaba, curiosamente, pintado en su fondo, no con campos, arboledas o poblaciones, como les he dicho antes, sino con unos ornamentos dorados sobre fondo negro, que dicen que la tradición decía que era pintado por una monja. Me parece más bien que es claramente una referencia al arte nanban lacado japonés, ¿no?, o sea que no creo que lo pintara una monja. Pero bueno, en todo caso, lo interesante es que al estar en un armario las figuras son de medio relieve, es decir, no están trabajadas por detrás porque no se iban a ver por detrás, ¿no?, y eso pues es bastante común, ¿no?, en estos belenes. Y las figuras estos pastores, por ejemplo, que vienen de los laos, pues pastores y burgueses, están todas unidas en un solo bloque, o sea, un bloque a la derecha y otro bloque a la izquierda, es decir, 8 o 9 figuras juntas, ¿no? Esto vamos a ver que no se produce en el Museo Arqueológico Nacional, ¿no?, cuando veamos la vitrina. Y, bueno, tenemos la estructura que ya les he dicho, los pastores a los lados, el nacimiento en medio, los ángeles con instrumentos musicales en las ruinas, arriba el cortejo de los Reyes Magos, y tenemos también la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y a los lados ven que hay por donde el cortejo de los Reyes Magos a los lados hay unas pequeñas escenas que les voy a mostrar ahora. Bueno, esto es el cortejo y la ciudad, que es este fandango, por ejemplo, que es bastante curioso, no es muy normal dentro del repertorio. Y tenemos la matanza del cerdo, que en cambio esta sí que es bastante más típica, ¿no? Pues luego también es curioso en este Belén, van a ver, cuando vean la comparación con el nuestro, les va a parecer mucho más brillante, digamos, que nuestros colores. Esto no es porque la foto la hayan retocado, sino porque es que se repintó después de hacerse hacia 1700, pues 1735, 40, se repintó porque han detectado que hay, por ejemplo, azul de Prusia, que ven ahí en la falda, que es un azul que llega a la península ibérica desde Prusia hacia 1730, ¿no? Entonces se ha conservado mejor la policromía porque le dieron un segundo, digamos, toque, ¿no?, que nosotros, por desgracia, no le dieron. Entonces,
pues tenemos aquí, por ejemplo, este Antonio Ferreira padre utilizaba claramente estampas de Jacques Callot, ¿no? Es una influencia flamenca. Les podría enseñar otras figuras con estampas, pero me parece que esta es bastante representativa. El caso de Callot, digamos, tuerto de la zanfoña, que en este caso se convierte en el ciego de la zanfoña, una figura muy típica entre los belenes lisboetas. Y me sirve también un poco para ilustrar el estilo de Antonio Ferreira padre, porque vemos que hay un estilo compacto, denso todavía, ¿no? Aparte, probablemente provocado por esa influencia flamenca, con una policromía que anula las texturas del barro, cosa que no pasará en el Belén que vamos a ver a continuación de su hijo. Y tenemos también un sentimiento y dramatismo que va a ir desapareciendo también, es muy típico de esta época. Y además hay otra cuestión que van a ver en el Belén del Museo Arqueológico también y aquí, que es que hay una gran profusión de accesorios, digamos, que le permiten pues, manifestar su habilidad como escultor, ¿no? Ahora vamos a ver el Belén principal de su hijo, lo que yo pienso que es su hijo Antonio Ferreira, el joven, digamos, que es el de la Madre de Dios, que ya me he referido varias veces a este convento. Quien haya estado en Lisboa sabrá que es hoy el Museo Nacional del Azulejo. Y eran clarisas recoletas en el barrio también de Sabregas. Y en este caso tenemos del Belén, bueno, este es el interior de la iglesia, para que se hagan un poco idea de lo que estamos hablando. Y este es el Belén, que está en el museo mismo, aunque en realidad es del Museo Nacional de Arte Antigua de Lisboa, ¿no? Pero lo ha depositado en su lugar original. Y en 1754, Fray Jerónimo de Belén, un año antes del famoso terremoto de Lisboa de 1755, en su crónica seráfica escribió: en el antecoro, esta es el antecoro Capilla San Antonio, verán por ejemplo a la derecha que está San Antonio con el niño, son pinturas que se hicieron, ¿no? Dice: en el antecoro se admira un singular presepio con el nacimiento del niño Dios, todo con figuras de barro, pero tan propias que muchas exceden las de escultura. Se pensó que este Belén lo había pagado el mismo rey, João V, Juan V, ¿no? Porque en estos años de 1740 pagó una serie de reformas decorativas, entre ellas las del propio antecoro Capilla San Antonio. Pero el caso es que el cronista no refiere que el Belén fuera de patrocinio real, que lo hubiera costeado él, con lo cual parece que además el favor real venía en el convento desde hacía muchos años. Por lo tanto, parece que debe ser otra la fuente, ¿no? Que le dio a las monjas este Belén. Tenemos en este caso, aunque esté puesto así hoy en día, la sala que se ve donde está el Belén era una sala mucho más amplia. Lo que pasa es que hoy la han reducido. Y en realidad estas figuras que ven aquí son de bulto redondo, porque esto era una sala, como les he dicho, el tipo distinto, ¿no? Del escaparate o del armario. Y entonces en este caso, pues como digo, tenemos figuras de bulto redondo. Lo que pasa es que, bueno, han hecho así el montaje, ¿no? La diferencia esencial con lo que hemos visto de Antonio Ferreira padre, y ahora vamos a ir viéndolo, ¿no? Es que hay un estilo mucho más ligero, la policromía es más leve, las figuras son más sencillas y clásicas, no tan sentimentales y dramáticas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, todo esto se debe probablemente al propio José de Almeida, que recuerden que había vuelto en 1728 de Roma, ¿no? Esa depuración, hay menos accesorios, también van a ver también eso. En todo caso, si hay una continuidad clarísima, van a haber figuras que les va a sonar muchísimo y con las de su padre, ¿no? Pero, como digo, pues con un estilo diferente. Tenemos aquí, por ejemplo, esto es un ángel que no es el ángeles de los instrumentos musicales o adoradores, sino que es un ángel como heraldo, porque este se ponía con otros ángeles en la parte alta, que era donde, donde estaba Dios Padre, y se creaba un eje, Dios Padre, la paloma del Espíritu Santo y el niño, vertical, y todo lo demás es eje longitudinal, ¿no? Todas las demás figuras, digamos, ¿no? Después tenemos ya el nacimiento. Como curiosidad, han visto que por el modo de modelar era un artífice zurdo, lo cual no es muy común en la época. Aquí puso el artista toda la carne en el asador, digamos. Después pues tenemos una serie de figuras, pues los pastores que he dicho antes, ¿no? Que traen unas ofrendas más humildes, ahora veremos alguno de ellos. Aquí tenemos otro baile, o parece tomado casi de la comedia del arte. Tenemos aquí, en este caso no es ciego, al de la zanfoña, típico, ¿no?
Es curioso que había una hermandad en Lisboa, que era la del Niño Jesús, que eran ciegos que vendían partituras musicales. Puede tener que ver esta presencia, ¿no?, del ciego de la zanfoña normalmente en estos belenes. Y luego pues les traigo estas dos, por ejemplo el gaitero y la anciana ama de llaves, para que lo comparen luego con lo que vamos a ver en la vitrina cero. Vamos a ver unas figuras muy similares a estas, ¿no? Como digo, hay una continuidad entre padre e hijo. Y luego está también pues, unas escenas costumbristas, como les decía antes, que permitía al espectador pues, identificarse, en este caso con un acontecimiento ocurrido 1700 años antes o 1750, en este caso a las monjas mismas, como por ejemplo el descanso en la fuente o la fritura del pescado. No lo traigo tanto por la guitarra, sino por la fritura del pescado, que también hay una crónica en Lisboa a finales del siglo XVIII, donde se cuenta cómo se freían sardinas y otros peces más baratos para dar de comer a las clases populares, ¿no? Luego tenemos el cortejo de los Reyes Magos, donde pues, es interesante ver cómo se mezclan los vestidos orientales con las armaduras romanas, armaduras de la Edad Media, perdón, del siglo XVI, ¿no? Y tenemos también, como curiosidad, ese elefante con ese hombre negro que sería africano, pero por el modo de vestir es más bien brasileño. Bueno, no quiero extenderme con lo que son los Reyes Magos. Ya saben que representan las tres edades del hombre, también los tres continentes que se conocieron antes del descubrimiento de América en 1492, ¿no? Y bueno, pues luego tenemos las escenas religiosas que les decía antes, por ejemplo, el anuncio a los pastores, popularizado por San Francisco, previo a la adoración de los pastores mismos, o por ejemplo esta escena que es casi exclusiva, digamos, de los belenes portugueses, que es el descanso en la huida a Egipto. Esto no lo encontramos en otros belenes europeos. El episodio de los evangelios apócrifos de cómo la Virgen tuvo hambre y sed y San José no llegaba a alcanzar los dátiles, el niño hizo que la palmera se inclinara y que pudiera coger los dátiles, y además surgió una fuente de agua fresca, ¿no? Y con esto pues acabo lo que es la parte de la primera mitad del siglo XVIII de los Antonio Ferreira padre e hijo, y me voy a referir muy brevemente ahora a la segunda mitad del siglo XVIII. No quiero dejar de mencionarla, aunque me interesaba extenderme más en Antonio Ferreira, porque es el autor de lo que vamos a ver luego a continuación, ¿no? Entonces tenemos aquí, bueno, es importante saber que en la segunda mitad del siglo XVIII hay un cambio importante, que va a ser la clientela. Lo que antes decíamos que eran las órdenes religiosas casi exclusivamente, alguna vez el rey también tenía su Belén, etcétera, pues ahora va a cambiar, y ahora va a ser precisamente la realeza, la aristocracia y gente acaudalada los que van a ser los clientes. Esto va a provocar también que haya un mayor gusto, como en Nápoles, ¿no?, por los detalles cotidianos y esas cosas. Pero tampoco va a ser muy exagerado, y más bien con Machado de Castro a finales de siglo incluso, ¿no? Por una parte tenemos a Silvestre Faria Lobo, 1725 a 1786. Es un autor que era pariente de José de Almeida el Romano, que fue entallador primero, aparece en la hermandad de los entalladores de San José, hacia 1760, inscrito. Trabajó en el Palacio de Queluz bastantes años, y de hecho se le atribuye un Belén ahí, pero bueno, en general se le atribuyen algunos belenes intimistas, ¿no?, de escaparates, no tan grandes como los de Ferreira, que por cierto un cronista de la época dice que era rival de Ferreira, pero que le imitaba sin su fortuna, ¿no?, sin la fortuna de Ferreira. El caso es que se le atribuye una serie de figuras sueltas, como estas dos que traigo aquí, que tienen ojos de vidrio. Es una característica, en su caso, un poco inquietante. Son figuras, digamos, pues, con unos rostros un poco perturbadores, casi a veces caricatura, ¿no? Encontramos. El caso es que, bueno, las mujeres no les he traído ninguna foto, pero sí, en cambio, son más dulces e idealizadas sus figuras, ¿no? Y llegamos de este modo al mejor escultor portugués, que es Joaquín Machado de Castro, el más famoso, que vivió muchos años, entre 1731 y 1822. Se le atribuyen muchos belenes, o sea, todo lo que hay de segunda mitad del XVIII muchas veces se dice que es de Machado de Castro. Ya se ha demostrado que no es así en realidad. De hecho, él no tenía en gran estima este trabajo, al menos en sus últimos años, como veremos. Ya hemos visto también que fue discípulo de José Almeida y también de Alessandro Giunti, un escultor que llegó a retratar al rey, ¿no?
En 1766 es que firma y fecha su único Belén firmado y fechado, que es este que está en la Sé o Catedral de Lisboa, en la capilla San Ildefonso. Conserva, como ven, el escaparate original. En los inventarios se dice que era del beneficiado Oliveira, un beneficiado de la catedral, pues que se ve que costeó este Belén. Y lo aumentó el discípulo de Machado de Castro, Barros Laborao, del cual hablaré luego, ¿no? Bueno, les traigo aquí algunos pequeños detalles. En general, bueno, vemos las arquitecturas, por ejemplo, ya son mucho más clásicas. Aquí se ve ya pues un sentido mucho más monumental romano, también en las propias figuras, que lo que habíamos visto con los Ferreira, ¿no?, en la primera mitad del siglo XVII. Aquí les traigo también alguna otra imagen, aunque me interesa más este otro, que es más interesante desde el punto de vista artístico. En 1783, Machado de Castro fue nombrado escultor del rey y escribe en ese momento que estaba muy ocupado en una serie de obras, y entre ellos 3 belenes para el rey y los infantes del Palacio Real de Ayuda, para el Palacio Real de Ayuda, y también el Belén de la Estrela. Con Estrela se refiere a este Belén de aquí, al del convento de Carmelitas Descalzas de la Estrella, actual Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Tenía una sala propia, porque de hecho es el Belén más grande portugués que existe, 5 metros de largo, más de 500 figuras, y estaba en una sala propia en el segundo piso del patio, ¿no? En este caso, Machado de Castro daba, bueno, aquí iba a decir, en este caso, probablemente hizo él directamente las figuras, porque son las de nacimiento, como ven, tiene una enorme calidad, ¿no? Pero en otras, pues él daba los modelos y sus discípulos, pues ya hacían él probablemente dibujaría las imágenes y los discípulos pues modelaban en barro las figuras, como el propio Barros Laborao o Faustino José Rodríguez, ¿no? Y también policromaron sus esculturas importantes pintores como André Gonçalves, que era un escenógrafo que probablemente tenga que ver en la calidad escenográfica que tienen los belenes de Machado de Castro. Y Machado de Castro va a introducir varias novedades importantes, que es lo que le decía en relación con Nápoles, ¿no?, a través de la clientela aristocrática y de la realeza. Por un lado, vemos aquí cómo al rey Baltasar, pues los reyes, creo que lo van a ver mejor en el general, los reyes en este caso ya baja su cortejo, o sea, sigue bajando por el cortejo por la montaña, pero los reyes llegan y se convierten ahora en los protagonistas principales. Antes eran los pastores, ahora la adoración principal es la de los Reyes Magos, ¿no? Eso por un lado. Eso es muy típico en Nápoles y en los belenes europeos. Lo que no es tan normal es que sean los pastores los protagonistas, ¿no? Aquí vemos el cortejo, la ciudad, de Jerusalén, eso es lo normal. Estos jugadores de cartas es también un grupo muy frecuente, ¿no?, en los belenes lisboetas. Pero aquí vemos otra novedad. Por ejemplo, allá a la derecha ven una mujer con su puesto de venta, digamos, ¿no?, de loza. Pues vemos que esto está tomado efectivamente de los belenes napolitanos, que no habíamos visto hasta ahora en Portugal, ¿no? Pero bueno, como digo, tampoco es una cosa excesiva, ¿eh? En 1817 Machado de Castro escribe otra carta y se queja de que tenía que mandar cada año a 3 oficiales suyos para que montaran esos belenes que les dije antes del rey y de los infantes para el Palacio Real de Ayuda, ¿no? Y dijo él, escribió, le quedaban 5 años para morir, dice: no hará falta que diga ser insignificante y ridículo el trabajo de belenes. Bueno, él, claro, había hecho muchísima escultura monumental ya para entonces y ya no tenía tanto interés como en los comienzos de su carrera, ¿no? Aquí vemos la matanza de los inocentes con ese magnífico pórtico de fondo, ¿no? No, como digo, no me quiero entretener muchísimo porque si tuviéramos que ver cada imagen pues no acabaríamos. Pero ya sí vamos a acabar con Barros Laborao, el discípulo más expresivo de Machado de Castro, con este Belén llamado Los Marqueses de Velas del Museo Nacional de Arte Antigua de Lisboa, que se llama Los Marqueses de Velas porque perteneció a estos marqueses, pero en realidad se hizo para un magnate llamado José Joaquín de Castro. Perdón. Entre los rasgos de Barros Laborao, pues tenemos, vamos a ver si encuentro por aquí. Bueno, vemos las arquitecturas efectivamente ya son neoclásicas completamente, pero sin embargo las figuras todavía tienen posturas bastante rococó, de influencia de Watteau, Musée Fragonard, etc., ¿no?
Sorprenden un poco entonces estos arcaísmos, al menos en las figuras. Utiliza también ojos de vidrio como Silvestre Faría Lobo, pero de una manera, como ven, mucho menos inquietante, ¿no? Y también es interesante que utiliza un cromatismo ya bastante pastel de las figuras por influencia pues de la porcelana francesa y alemana, ¿no? Por ejemplo. Lo curioso también de este Belén es que fue aumentado posteriormente, pero con figuras ya no de algún escultor importante, sino compradas en mercados y en ferias, ¿no? Y bueno, ya por cerrar, digamos que el siglo XIX pues ya no se encargan de esta manera belenes a importantes escultores. En eso tiene que ver, por ejemplo, la guerra civil portuguesa, que desemboca en una serie de cuestiones como, por ejemplo, la desamortización, que tuvo lugar como a la par que en España, ¿no? Y entonces las órdenes religiosas, pues al quedar desintegradas, pues ya pues hubo mucha menos demanda por parte ya de esa clientela que se perdió, digamos, ¿no? Sí, las clases medias y populares siguieron encargando, pero ya figuras, digamos, hechas en serie, baratas, ¿no? Compradas en ferias, en lonjas. Y además se suma otra cosa, que Fernando II, rey portugués, era un rey germanófilo y que trajo la costumbre del abeto de Navidad desde Alemania, con los regalos a pie del árbol, claro. Y bueno, pues todo eso fue ya un poquito el final, digamos, de esa, como lo he llamado, edad de oro del Belén portugués, ¿no? Pues ya hemos acabado con la conferencia y si quieren acompañarme, pues vamos a ver ya la vitrina cero. Muchas gracias. Muchas gracias.